audiencia. Nuevamente les agradecemos bastante por su atención, por acompañarnos a estas conferencias, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Y pues le dejaré el uso de la palabra a mi compañera Eva, quien dará la presentación correspondiente de nuestro invitado. Muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos todos. Para mí es un gusto presentarles al doctor Eduardo Mancera Martínez. Tiene una licenciatura en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, maestría y doctorado en Ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido asesor, profesor, investigador y funcionario público en instituciones vinculadas al sector educativo, en modalidades como educación básica, primaria y secundaria, educación tecnológica, educación superior, educación para adultos, educación en comunidades rurales, educación especial, formación inicial en servicios de maestros, formación de maestros en servicio, comunicación e innovación educativa. Fue consultor de empresas como Casio y entre otras, y de instancias de gobiernos relacionadas con la formación de maestros en servicio con programas presenciales o en línea. Ha participado en múltiples reuniones académicas como ponente invitado, más de 300 participaciones en toda la República Mexicana, Estados Unidos de Norteamérica, Portugal, España, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Brasil. Colaboró como miembro del comité editorial de varias revistas especializadas en educación. Es parte del grupo fundador de la revista Educación Matemática, miembro del Consejo Mexicano de la Investigación Educativa, en donde ha sido cocoordinador de 2 estados del conocimiento de didácticas de las matemáticas. Participó en la Sociedad Matemática Mexicana, fue presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, es fundador y presidente de Maestros Enseñando con Tecnología Avanzada, miembro del Colegio de Profesores de Educación Secundaria, entre otras organizaciones. Ha publicado cerca de 50 ensayos o artículos publicados en revistas dedicadas a la enseñanza de la matemática. Coautor de más de 60 libros de texto para educación primaria, educación secundaria, bachillerato, educación superior, además de 15 libros para la formación continua de maestros de matemáticas. Es investigador invitado en el Centro Regional de Formación Docente y Investigación Educativa. Desarrolla en varias entidades federativas y otros países proyectos sobre formación de docentes y es vicepresidente del Comité Interamericano de Educación Matemáticas. Es un gusto tener a este conferencista en este día y le dejo el tiempo. Muchas gracias. Pues vamos a empezar rapidito para entrar ya en el tema que me gusta mucho. Es algo a lo que en algún momento le he dedicado mucho tiempo. Incluso hice algún trabajo relacionado con este tema y creo que es algo que disfruté mucho, ¿no? Entonces, quiero agradecer en particular la invitación de Juan Carlos Ruiz Castillo para esta presentación. Él siempre tiene la confianza y me invita para poder compartir con ustedes algunas reflexiones, más que de citar una conferencia, es conversar sobre un tema, ¿no? Y bueno, ¿qué me ocurrió? Él hablaba de hablar sobre la demostración, que es un tema fascinante. Yo hice un trabajo sobre la argumentación y las situaciones de demostración en la enseñanza del cálculo ya hace mucho tiempo. Por ahí lo tengo guardado y lo voy a publicar en forma de libro cuando el tiempo me lo permita. Pero es un tema que me ha fascinado por muchas razones, que irán saliendo un poco a poco. Pero una de las partes fundamentales es que cuando uno entra a estudiar matemáticas, piensa
que si uno hace factorizaciones, que si puede resolver ecuaciones, que si puede derivar, integrar, ya es un gran matemático, pero la verdad es que no es cierto. Lo que sabe uno de matemáticas es casi nada. Manejar símbolos y manejar procedimientos algorítmicos o aplicar fórmulas, pues realmente no tiene nada que ver con lo que es la matemática y voy a tratar de comentarlo ahí. De todos modos resulta fascinante, pero más fascinante resulta la enseñanza y de ahí salen algunas cosas muy interesantes. Bueno, en este caso le pretendí llamarle las razones de la geometría, porque tiene mucho que ver con lo que es en sí la geometría y también lo que significa las características mismas de la geometría dentro de la matemática. Bueno, en principio yo estoy convencido de que la geometría es algo que tuvo que haber sido principal en la formación de los individuos. En general, uno piensa más en el número y de hecho lo que uno ve en los programas curriculares que se presentan en varios niveles educativos, hay mucha atención a lo algorítmico, a lo algebraico y a lo numérico. Y la geometría casi siempre es relegada. En muchos países el espacio que se le brinda a la geometría es mínimo, pero la geometría es el cimiento de todo. Todo a la matemática tiene su cimiento en la geometría. Voy a compartirles esto. Este personaje seguramente ustedes no lo conocen, pero fue un personaje muy importante en el desarrollo de la matemática en México. Era el doctor Alberto Barajas, que era un personaje muy distinguido, muy querido por la comunidad matemática y era un hombre muy culto. Él, cuando se organizó la primera conferencia de la Sociedad Matemática Mexicana, dio una plática y en parte dijo esto. Habló acerca de la característica de la geometría como una manera de plantearse la posibilidad misma de la existencia y cómo la geometría de alguna manera nos ha acompañado en toda la vida desde que nacemos, ¿no? Y él termina con esta frase que es fundamental para mí. Decía, por eso digo que en el principio era la geometría. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en cuál es la relación de la matemática y la realidad, encontraremos muchísimos más vínculos de la geometría que con otras ramas de la matemática. Un vínculo importante que nos hace ver que la geometría fue primero, hay que acordar, supongamos que ustedes tienen mentalidad y suficiente para recordar qué fue lo primero que pasó cuando nacieron. Y cuando nacieron, lo primero que percibimos es el espacio, las formas. Queremos tocarlas, ¿verdad? Queremos saber cómo se comportan, poner unas encima de otras. No sabemos nada de cubos, ni de trapecios, ni nada de esas cosas locas. Lo que sabemos es que están ahí y nosotros queremos participar con ellas. Pero también empezamos a desarrollar nociones sobre esto de la altura, por ejemplo. ¿Quién es más alto? ¿Quién es más bajo? ¿Dónde están las cosas en un lugar más alto, en un lugar más bajo? Y también sobre lo que está cerca o lo que está lejos. Siempre son las cosas que empezamos a desarrollar incluso antes de hablar, antes de saber el número. De hecho, hay una discusión interesante sobre qué fue primero, las nociones geométricas o el número. En particular, la posición que yo asumo es que primero fue la geometría. Bueno, tuvimos contacto con formas planas, con formas espaciales de diferente tipo, pero también con transformaciones. Por ejemplo, el mover una figura de un lado a otro o un cuerpo de un lado a otro, rotarlo. Esto parece esencial. Reflejarlo y hacerlo más grande o más chico. Entonces, ustedes ven que la geometría forma parte de nuestros contextos de vida y que está junto con nosotros desde pequeños. Eso es muy importante. Bueno, estamos también en los estudios de educación matemática, una pareja, Van Hale,
que diseñó una serie de niveles para el alcance de la geometría. Desde mi punto de vista, esta aportación es mínima porque realmente dice lo que dice la historia. En principio, ellos hablan de un nivel 0 en donde solamente es la percepción o tocar, como si fuera un niño muy pequeño. Después, la etapa que llaman de análisis, que yo creo que más bien es descriptiva, en donde se empiezan a reconocer las partes y las propiedades de las figuras. Sabe que si doblan un triángulo o un cuadrado, un rectángulo de cierta manera, obtienen algo. Tocan una esfera, tocan un cubo y se dan cuenta de muchas cosas en ese espacio. También viene después, ya que conocemos las partes y propiedades de las figuras, viene lo que es ordenarlas y clasificarlas, es decir, las partes ya tienen un sentido que nos permite poner junto lo que va junto y separar lo que no es igual, ¿verdad? Y sin importar el tamaño, sin importar la posesión, sin importar una serie de cosas, ¿no? Pero entonces ya tenemos una capacidad, podemos describir las piezas y podemos ordenarlas y decir cuáles se parecen y cuáles no. Después viene lo que le llamaban la deducción formal, que no es tan formal, porque realmente lo único que hacemos es argumentar. Explicamos por qué una pieza se convierte en otra, qué es lo que sucede con ciertas figuras cuando yo les hago un cierto procedimiento, etcétera. Y hasta el final viene el rigor, que son las demostraciones formales. La geometría tiene asociado mucho la idea de la demostración, pero en todas las matemáticas se hacen demostraciones, no nada más en la geometría. Sin embargo, se ha asociado mucho el papel de la geometría y la demostración, van juntas desde su nacimiento, ¿no? Entonces, curiosamente, estos niveles que plantearon los esposos Van Hale tuvieron o tienen mucha relación con lo que pasó en la historia de las matemáticas. Y justamente las distintas comunidades y la historia nos hace ver que estas etapas fueron las que cubrieron distintas culturas. La demostración es al final y sin embargo en clase partimos del nivel 4 y no del nivel 0. Generalmente en la educación siempre se prefiere hablar en abstracto y la parte en donde uno se familiariza con los objetos y empieza a reconocer partes y a ver cómo puedo producir unos con otros, se deja de lado casi y se empieza casi intentando tener demostraciones formales o por lo menos argumentos deductivos. Por ejemplo, el diseño está presente en todas las culturas. Ustedes ven esta habitación es muy confortable. De hecho, se dan en muchos lados. Tiene espacios dedicados para estar la familia, para cocinar, para hacer determinadas actividades. Y esto uno parecería que es una cosa de poco tiempo, pero no. Fíjense, esta es una fotografía de este tipo de habitaciones que se encuentran en un lugar cercano a Turquía y es justamente las habitaciones de Çatalhöyük. No sé si lo pronuncio bien o mal, pero ahí está la expresión, ¿no? Esto data de 9,000 años antes de la época común, antes de nuestra era. Es decir, tiene muchísimo tiempo. Y lo que es sorprendente es la distribución que tiene el espacio, la forma en que ponían, digamos, lo que llamaríamos ahora muebles, ¿sí? Los murales que tenían, ¿sí? Y esto se encuentra bastante documentado ya en este lugar. Bueno, también tenemos que hablar de las pirámides de Egipto y todo lo que tienen que ver con el movimiento de los planetas, que de alguna manera tenían que ver con el diseño y la estructura misma de las pirámides. Pero una cosa inevitable es hablar de los tejidos, de la ropa y de los adornos que en general tenían las comunidades en distintas culturas. Entonces, el diseño, ¿con qué tiene que ver? Pues con la geometría. Por otro lado, localizar es una actividad que se realizó en muchas culturas. Aquí vemos de nuevo en Çatalhöyük que habían hecho un plano de la ciudad y para poder identificar dónde vivía cada quien y cómo había que hacer los recorridos dentro de la ciudad. Y tenían todo un plano diseñado sobre esto. Y bueno, era mucho tiempo atrás. También en Egipto tenemos muchos datos de los planos
que ellos trabajaban, y bueno, ya es una etapa más cercana donde se documenta eso, pero incluso en las cuevas se hacían los dibujos no nada más por representar la vida común y cotidiana en esos lugares, sino muchas veces las montañas que dibujaban, el sol o la luna, nos hacían ver una dirección y señalar en dónde había cierto tipo de animales, porque de alguna manera ellos vivían de la caza y tenían que saber en dónde encontrar a los animalitos para poder alimentarse o conseguir cierto tipo de cosas. Estas pinturas tienen mucha expresión con relación al manejo del espacio en esas épocas. Bueno, si hablamos de medición, ya hablamos de un proceso más superior. Ahí tuvo que entrar por fuerza la forma, porque lo que se miden son cosas relacionadas con las formas, pero también el número. Es decir, tuvo que haber una función entre el número y la forma, y la manera de medir, pues eran con el cuerpo, con partes de las manos, ¿verdad? Y ya todavía tenemos algunos nombres de medidas asociadas a eso, con las varas, por ejemplo, con ciertos elementos que nos obligaron como culturas a desarrollar algunos instrumentos de medición, como es el conocido método para trazar ángulos rectos con el triángulo de lados 3, 4 y 5, pero había unos más complicados para realizar viajes por mar o incluso en montañas para medir el tiempo, ¿verdad? Para tener alguna idea de las distancias estelares, pero también se relacionaron todo esto con las mediciones indirectas. Por ejemplo, el trabajo de Eratóstenes para medir la circunferencia de la Tierra, las distancias entre la Tierra, el Sol y la Luna, las posiciones relativas para poder orientar a los barcos en cierta dirección para que lleguen a donde tienen que arribar. En fin, todo esto tiene que ver con la geometría. El número aparece de manera muy importante ya después cuando se une la geometría con estas ideas sobre el número para poder conducirnos a desarrollar más elementos para poder llevar a cabo la vida en la comunidad. Entonces, la geometría está básicamente en muchas de las actividades fundamentales de nuestra época. Aquí la geometría y la matemática y el número tuvieron que estar muy relacionados con actividades cotidianas. Fueron épocas donde la matemática tenía un vínculo inmediato con lo demás. ¿Por qué? Porque la matemática se ocupa de estudiar relaciones cuantitativas y espaciales. Por eso es muy importante en la formación de los individuos, porque todo tiene relaciones cuantitativas y espaciales. El problema es cómo se enseña y qué concepción tenemos acerca de la matemática. De eso vamos a hablar un poquito después. Bueno, esta época donde la matemática estuvo muy pegada a la realidad, entonces fue cambiando poco a poco. De repente como que la matemática, los objetos de la matemática tuvieron vida propia y ya se volvieron interesantes por sí mismos. Y entonces se utilizaba la razón para poder hablar de los objetos matemáticos y sus propiedades. Esto tuvo un gran auge con los presocráticos por varias razones. Por ejemplo, en ellos estaban Tales de Mileto, ustedes han oído hablar acerca de lo que él hizo respecto a las matemáticas, pero una cosa importante es que siempre buscaban el origen de las cosas, siempre buscaban cómo poder explicar todo lo que le pasa en el mundo a partir de pocos elementos. También Anaximenes tuvo la idea de que el aire era lo importante, o la tierra otro, Genófanes, o Pitágoras, que incluso asociaba algunos elementos con ciertos cuerpos geométricos, y bueno, está algunas otras partes que hizo, como es el trabajo con los números pitagóricos y una serie de cosas, ¿no? Bueno, esto de los pitagóricos les ha de gustar a los compañeros con el grupo que están fomentando. Bueno, por otro lado hablaban del fuego como otro elemento fundamentalmente con el cual se explicaba el movimiento y el cambio. Y bueno, tuvo que llegarse a conjuntar una
concepción del mundo donde dependían las ideas de 4 elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. A partir de esto explicaban o querían explicar todo lo que sucedía en el mundo y eran los elementos fundamentales. Esto siguió con Sócrates, pero también con uno de sus alumnos más cercanos, que fue Platón. Platón daba sus discusiones en los jardines de Academo, de ahí viene lo de academia, y también fue famoso por ese letrero que pusieron al frente, que no entrara ahí ningún ignorante de la geometría o quien no supiera geometría. Entonces, la geometría era muy importante, siempre ha sido muy importante y de alguna manera, por la preferencia al símbolo, por la preferencia a las relaciones numéricas y por la preferencia al álgebra, se ha ido desvinculando la geometría cuando el germen de todas las ideas matemáticas está justamente dentro de la geometría. Pero Platón hablaba de que las matemáticas ya tenían una vida propia, que no necesitaban estar vinculadas con los objetos ni los acontecimientos comunes, porque eran sensibles al alma y solo se alcanzaban por medio de lo racional. En cierta forma, la importancia de las matemáticas gobernaba el mundo en el cual nos movíamos y casi todas las relaciones a las que se aludían eran geométricas. Se hablaba de que nosotros imaginábamos de alguna manera los triángulos, los círculos, todos los cuerpos geométricos, pero de alguna manera esos estaban ahí, pero no eran tangibles en el mundo. Lo que estaba en el mundo eran copias imperfectas de eso que teníamos en la mente. De alguna forma, la geometría empezó a tener vida propia más rápido incluso que la propia aritmética o el álgebra. Sin embargo, la geometría impulsó tanto a la aritmética como al álgebra y prueba de ello lo tenemos en los números poligonales y en otras relaciones que se hacen a partir de la geometría, pero que nos dan relaciones de entidades aritméticas. Lo mismo pasó en el álgebra, como veremos después. Bueno, lo fundamental en esta época era tratar de explicar lo que sucedía en el mundo a partir de ciertos elementos. Entonces, Aristóteles se inventó el éter y hablaba también de los otros elementos que ya habían hablado otros filósofos y empezó a hacer incluso alguna relación entre distintas cosas en las que se presentaban acontecimientos. Pero fue Euclides quien en matemáticas utilizó esta idea. No sabemos si Euclides lo produjo por este tipo de tendencias en filosofía, sino más bien si él lo sacó de su cabeza, lo dudo mucho. Este contexto tuvo que haber influido y buscó organizar la geometría de una manera que a partir de pocas cosas se pudieran inferir todas las demás. A esto hizo los famosos elementos, los libros de los elementos, que tal vez se referían justamente a estos elementos que eran básicos para poder inferir todo lo que acontecía en el mundo. Los elementos parecían tener esa misma función. Incluso Arquímedes, que voy a hablar después de él, tuvo un gran papel en esto. Pero los elementos no solo influyeron en la época de Euclides, sino que también llegaron a influir en la Edad Media, porque la idea, se hablaba que algo estaba geometrizado cuando se tenían esta pequeña cantidad de elementos de donde salían otras cosas adicionales por medio de la deducción. Entonces, por eso se hablaba en la ética como puesta en el orden geométrico. Es decir, estas ideas tuvieron mucha fuerza durante mucho tiempo. Y de ahí nacen los primeros elementos que se trabajan en la geometría. Que quiero hacer un paréntesis sobre cómo Euclides llegó a trabajar otras cosas más cercanas al álgebra, que bueno, él tiene tratados sobre números y todo eso en los elementos, pero en esta parte del libro segundo que se le llama el álgebra geométrica, hay bastantes cosas que en la actualidad se utilizan para trabajar con geometría los elementos algebraicos, porque muchas de las figuras que él analizó
mezclando áreas, pues se pueden representar por expresiones algebraicas. Bueno, se escribían de una manera muy especial, pero esto nos evoca en relaciones algebraicas más que partes geométricas, o están ampliamente vinculadas, ¿no? Esta herencia que tenemos en los elementos de Euclides, además de la geometría, ahí se puede ver claramente el papel de la geometría en muchos otros aspectos de la vida. Bueno, terminado que el paréntesis, y ahora vamos a ver la intuición y el rigor, porque Euclides empezó a manejar demostraciones, deducciones, y bueno, cómo estas tenían algún elemento importante. Porque, por ejemplo, los problemas de áreas se formaban pues tratando de organizar figuras y viendo la relación que tenían para construir cuadrados, rectángulos, figuras simples, o transformar unas en otras para poder calcular las áreas. Por ejemplo, hacer ver que los triángulos que tenían la misma altura y la misma base deberían tener la misma área. Se completaban esos triángulos con otras figuras congruentes y se formaban otras más, y de ahí se explicaba el área de los otros, se hacían disecciones, y de ahí se podía empezar a conocer más las ideas relacionadas con el espacio que ocupaban ciertos cuerpos. Bueno, pero por un lado, una de las cosas que hizo la geometría fue desarrollar la imaginación. ¿Por qué? Porque como ya se manejaba bien el triángulo, una figura muy difícil era el círculo. Y entonces se empezó a ver que si uno parte un círculo en rebanadas, pues esas rebanadas, pues ahí no se parecen tanto a un triángulo, pero entre más parta secciones, las rebanadas cada vez se parecen más al triángulo. Entonces, cuando uno hace rebanadas muy finitas, es imperceptible la parte curva y se pueden considerar como triángulos. Entonces, si uno, conservando la altura de todos esos triángulos, y bueno, la base va a ser la misma en todos unos de ellos, podemos formar un triángulo si movemos todos los vértices superiores a un solo punto y tenemos un gran triangulote. Ese gran triangulote justamente me da la misma área que tiene la circunferencia, el círculo. Entonces podemos encontrar muchas relaciones importantes, y empezaron a analizar cosas que ya no tenían que ver necesariamente con la realidad, sino eran las propiedades de estos objetos. Por ejemplo, ver que triángulos que tienen la misma base y altura o están entre paralelas tienen la misma área si conservan la misma base, pero también otras figuras, ¿verdad? Y de ahí salen todas estas historias de base por altura, ¿verdad? Lo mismo para el volumen, porque podían conservar distintos cuerpos y deformarlos un poco, pero siempre metidos en planos paralelos, y entonces conservaban el volumen y empezaron a también encontrar el volumen de otras figuras, y con una gran idea, que era el área de la base por la altura es lo que me da el volumen. Y incluso hicieron disecciones en los cuerpos geométricos, por ejemplo, en un prisma triangular sacar 3 pirámides triangulares con la misma área, y tenían formas de determinar eso. Entonces, estas ideas no eran necesariamente formales, sino que se hacían a veces pensando o a veces físicamente para poderlas comprobar. Pero la deducción era otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de la relación entre el prisma y las pirámides nos permitía ver que cualquier prisma poligonal se podía descomponer en prismas triangulares, y estos a su vez en pequeños pirámides, 3 por cada prisma que se construirá, y luego se van deformando, conservando la altura y la base, pues verían que se forman justamente pirámides triangulares con eso, y tendrían la suma de los 3 volúmenes de estas serían el volumen del prisma. Pero esto, por analogía, dado que con el círculo es difícil hacer esto, pero decían, bueno, es que cuando tenemos un polígono de muchos lados, pues ya se parece mucho al círculo, entonces la misma relación tiene que haber entre el cono y el cilindro. Y así se empezaron a generar algunas ideas. Esto tiene que ver mucho con el principio de Cavalieri, que fue mucho tiempo después, en donde si tenemos cuerpos que conservan, digamos, la misma altura, y cada vez que los corto por planos paralelos,
las áreas de las secciones que se conforman son iguales, entonces los volúmenes tienen que ser iguales. Y esto fue fundamental para poder encontrar y formalizar los volúmenes e incluso áreas de ciertos cuerpos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que más que una deducción, había ideas, había muchas relaciones que se daban por analogía que después se utilizaban. Y de hecho, la analogía es muy despreciada en la enseñanza de las matemáticas y es fundamental, fue fundamental en los orígenes y fue fundamental en la argumentación matemática, sobre todo para construir cosas, para encontrar resultados como áreas, volúmenes y otras más. Bueno, pero ¿qué pasa con la deducción? Por ejemplo, les voy a poner esta situación en donde quiero, a partir de un cuadrilátero, es uno de los problemas que vienen en los libros de los griegos, 300 años antes de Cristo. Este problema lo he puesto a maestros y a estudiantes de distintos niveles y siempre pasa lo mismo. Siempre que se les pone, quieren meter aritmética y álgebra y es absurdo, no lo pueden meter porque no hay ni medidas ni hay una relación clara. Por eso se les pide que sea un cuadrilátero feo, que, que no permita encontrar relaciones fácilmente, es decir, no puede ser ni cuadrado, ni rectángulo, ni paralelogramo, incluso ni trapecio, que aunque están medio feos los trapecios, pues son más bonitos que otros. Entonces, tomamos un cuadrilátero feo que no tenga ni lados iguales, ni ángulos iguales, ni nada, y de este quiero construir un triángulo que tenga la misma área que él. Entonces muchos empiezan poniéndole ahí valores algebraicos y no llega a nada. Otros empiezan tratando de dar números o midiendo y tampoco van a llegar a nada. Este es un problema con una esencia geométrica muy, muy fuerte. Entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, les voy a pasar la idea de cómo se resuelve. Esto tiene que ver con trazar un cuadrilátero. Esto lo hice con GeoGebra para hablar de una cosa. Trazo un cuadrilátero, solamente puedo trazar uno. Y entonces se traza una diagonal. Generalmente es una de las heurísticas fundamentales para esto. Después trazo una paralela a esa diagonal y prolongo el lado, uno de los lados que toca uno de los vértices de la diagonal. Y luego del otro vértice de la diagonal me encuentro con el punto de intersección de la prolongación del lado y la paralela. Ahí se forma un triángulo. Y este triángulo, como ustedes pueden ver, tiene el de arriba, tiene la misma área que el que queda arriba también de la diagonal y pertenece al cuadrilátero. Entonces, y como tienen la misma base, tienen la misma área, aunque se vean más diferentes. Y de alguna manera el de abajo se conserva. Entonces ya construí un triángulo que tiene la misma área que el cuadrilátero. Pero además lo hago para un solo caso. Cuando muevo aquí la figura es porque puede haber muchísimos casos y generalmente las demostraciones tienen ese carácter. Generalmente se hacen para un solo caso. Y uno necesitaría tener un elemento como este, de donde yo puedo mover la figura y ver que siempre se forma el triángulo, independientemente de cómo lo trazo. Y ustedes pueden ver que puede el cuadrilátero ser de lo más feo posible y sin embargo la relación se sigue conservando. Esto es lo que pasa mucho en la geometría. Cuando hacemos una demostración, ya sea del teorema de Variñón, el de Vitali o algunos otros elementales, incluso el de Pitágoras, partimos de una figura dada. Es decir, de un solo caso, hacemos la argumentación correspondiente y ya la generalizamos automáticamente a todas las figuras. Igual, tendríamos que probar que en otros casos eso es válido y hay argumentos para hacerlo, pero en general sale así. Esta es una de las dificultades grandes de la geometría. Bueno, entonces quedamos que de esta manera yo trazo un triángulo que tiene la misma área que un cuadrilátero lado, pero esto me sirve para cualquier polígono, reduciendo siempre un lado cada vez. Y esto me da una idea muy clara, no necesito hacer muchos casos para darme cuenta que todo polígono se puede triangular. Pero como todo triángulo se puede rectangular, ¿verdad? Entonces ya gano muchas cosas, porque todo polígono se puede rectangular.
Entonces esto me acerca a una idea muy importante. ¿Por qué? Porque todo rectángulo se puede cuadrar. Es decir, dado un rectángulo, siempre puedo encontrar un cuadrado que tenga la misma área. Y este es justamente lo que se hace con la construcción de lo que se conoce como la media geométrica. Realmente es muy sencilla hacer esta construcción y lo que encontramos de ahí, aquí ya la vemos un poquito más desarrollada. Tengo el rectángulo, ¿verdad? Trazo los lados del rectángulo dentro de la semicircunferencia y después encuentro la media geométrica, que es justamente la raíz cuadrada del producto de los lados. ¿Y esto qué quiere decir? Que puedo construir un cuadrado que tenga esa longitud de lado y ese tendría la misma área que el rectángulo. Entonces, estas ideas eran fundamentales porque esto no podían hacerlo ellos físicamente, pero entonces nos da la idea que todo polígono puede cuadrarse. Y ellos pensaban, bueno, si todo polígono puede cuadrarse y la circunferencia es casi un polígono cuando tiene un montón de lados, pues entonces también la circunferencia podría cuadrarse. Bueno, pero esto es intuición, esto es inducción, esto es analogía y esto va antes de cualquier demostración, porque después hubo mucho tiempo que se pasaron tratando de ver si esto era posible o no. Pero esto es lo que evitamos en la escuela. Evitamos la construcción de estas ideas, la relación con los elementos de la geometría, pero no a través de la demostración, sino a través de encontrar relaciones que se van dando de manera natural cuando se tiene una cercanía con los objetos geométricos y se juega con ellos. Cuando uno juega con los objetos, después ya empieza a pensar en ellos como si los tuviera enfrente. Y entonces empieza a generar ideas que son de posibilidades y no necesariamente de algo que se puede hacer físicamente. Y ahí es cuando la racionalidad o la razón entra de una manera muy importante. Entonces, vemos cómo las ideas geométricas nos están llevando a un nivel muy interesante. Bueno, lo mismo pasa con el teorema de Pitágoras, que se hace justamente buscando figuras equivalentes para ver que yo puedo llenar el cuadrado de la hipotenusa con figuras equivalentes a las áreas de los cuadrados construidos en los catetos. Pero si uno le piensa un poquito y dice, si los corto a la mitad de esos cuadrados, pues la relación sigue valiendo. Es más, si pongo cualquier figura, la relación sigue valiendo, pero generalmente le prestamos más atención al teorema de Pitágoras y no como una entidad geométrica, sino como una entidad algebraica. Nos referimos al teorema de Pitágoras más como algo que se expresa con símbolos. A cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada y lo decimos como si fuera una oración. Esto realmente ha conducido a deformaciones en lo que es el desarrollo de habilidades de pensamiento en los estudiantes. La geometría es eso, es imaginación, es ver cómo se dan las relaciones entre las figuras y argumentarlas antes de demostrarlas. Bueno, tan importante es la intuición que uno de los grandes personajes de la historia, y aquí lo vamos a ver, es la pelea entre la intuición y la demostración. Uno de los grandes personajes que tenía conocimiento de este tipo de trabajos con los elementos de Euclides, ahí ya se dan las 23 definiciones que trabajan los elementos, las nociones comunes que se refieren básicamente a la propiedad de la igualdad y los 5 postulados de la geometría euclidiana, donde el quinto era algo muy importante que después se fue trabajando y condujo a otras cosas, como veremos. Bueno, después de ahí se deducen 48 proposiciones de todo este pequeño marco. Eso es lo que querían y eso es lo que la filosofía de alguna manera iba empujando, que a partir de pocos elementos se fueran deduciendo todas las demás cosas. Entonces veía que como que la matemática era el modelo ideal para explicar esto que la filosofía estaba empujando. Bueno, ese gran personaje que les hablé es Arquímedes, porque Arquímedes justamente tenía clara la relación entre lo que es la intuición y lo que es la demostración. Por ejemplo, en su libro hizo
todos sus trabajos de hidráulica tenían que ver con postulados y deducción de proposiciones. Muchas de ellas eran nada más deducciones lógicas. Algunas se podrían argumentar físicamente, pero otras no. Pero lo que llamó mucho la atención es que en su libro, en el método, encuentra la relación entre la esfera, el cilindro y el cono con relación a sus volúmenes, y esta es la figura esencial con la que él trabajó la relación de estas tres situaciones geométricas. Bueno, él lo hace de una manera muy puntual, pero las ideas que hay detrás son muy importantes, porque él se imaginaba que cada uno de estos cuerpos estaban construidos por laminitas muy finas, ¿verdad? Que él podía manejar y poner en equilibrio. Es decir, nosotros sabemos todo lo de los momentos que él trabajó, y buscando los puntos de apoyo para poner las piezas de la esfera, el cilindro y el cono de tal manera que se conservara un cierto equilibrio, y con eso él podía encontrar la relación de los volúmenes de estas tres figuras. Eso era intuición, ¿sí? Él por eso trabajó esto, que en esencia es hablar de estos cortes que se hacen en cada una de las figuras e identificarlos con segmentos de esta figura que él empleaba geométricamente. Entonces, de esta forma se tiene esta figura que incluso hay en lugares relacionados con él y que son muy famosas. Aquí la situación es cómo él se imaginó, ¿verdad? Cómo él intuyó que eso se podría hacer de una manera física, y entonces busca los brazos de palanca que le pueden ayudar a equilibrar las piezas de cada una de estos tres cuerpos que está manejando. Él tenía muy claro que podía descubrir varias relaciones geométricas a partir de estos elementos que se imaginaba que se podría hacer, y los podría argumentar incluso geométricamente. Pero él sabía que para que fuera válido su conocimiento tenía que hacer una demostración rigurosa. Entonces hablamos ya de dos niveles. Uno, la intuición, donde descubro cosas, y otra donde yo la tengo que demostrar. Y él era muy cuidadoso con esto. Entonces utiliza el método de exhaustión de Eudoxio para poder realizar la demostración, que es bastante complicada. Si uno lee el libro del método de Arquímedes, se da uno cuenta de cómo la notación y las relaciones, cómo se expresaban, eran un poco difíciles de manejar, pero él las manejaba con una gran maestría. En Polya, en su libro Matemáticas y Razonamiento Plausible, hay una edición en inglés y una en español. Casi ya no se encuentra el libro, pero en un ejercicio él propone que utilicemos la ecuación de la circunferencia para poder encontrar estas equilibraciones que hacía Arquímedes. No me voy a detener mucho en esto porque lo que me interesa es hablar de la argumentación nada más. Si lo imaginamos con geometría analítica, ahí vemos cómo se pueden ir conformando los brazos de palanca, el punto de apoyo, para que se guarde un cierto equilibrio y encontrar las relaciones entre los volúmenes de la esfera, del cono y del cilindro, y hasta llegar a la fórmula del volumen de la esfera. Es una cosa muy interesante que pues de alguna manera la podemos ver con un lenguaje más moderno, no con la teoría de las proporciones de Eudoxio, y nos permite tener una mejor comprensión de eso. Entonces, encontramos un nivel en donde la argumentación y la intuición, la analogía, la inducción, fueron muy importantes para poder convencernos de los resultados en las matemáticas, hasta que llegó a armarse todo este cuerpo que fueron los elementos de Euclides, en donde ya se organizaba mejor el conocimiento, se daban definiciones, se daban los axiomas y se daban las reglas para deducir resultados. Esto es algo muy, muy importante, y de hecho sigue manejándose así en la matemática. Pero ya los objetos matemáticos ya desde entonces tenían una existencia propia y funcionaban solamente en la razón, porque como decía Platón, lo que existe en el mundo físico son copias imperfectas de lo que tenemos en el mente, y que son los objetos matemáticos.
Pero entonces ya no hablábamos de realidad, o sea, esta matemática ya no necesariamente estaba vinculada con la realidad, ya planteaba problemas en sí misma y nos hacía ver hacia otra dirección. Y aquí empezó a despegarse la matemática de toda la cuestión relacionada con problemas cotidianos. Y aquí es cuando surgen las geometrías no euclidianas, con una cuestión sencilla. Algunos pensaron que el quinto postulado de Euclides, que se puede expresar como voy a decir, se podía deducir de los otros 4 axiomas porque querían reducir más el sistema de axiomas. Ya no, el punto estaba en si voy a medir la Tierra, voy a encontrar distancias entre planetas, no, me interesaba es si eso lo puedo reducir, ¿verdad? Y entonces se plantearon el problema del quinto postulado, que si tengo un punto fuera de una recta y tras una paralela que pase por ese punto a la recta dada, sabemos que es única. Entonces, lo que se quería era demostrar esto con los otros 4 postulados. Y hubo muchos intentos para hacerlo, muchísimos. Bueno, de ahí lo que estábamos ya planteando es un punto no sé qué sea, pero ahí está. Una recta no sé qué sea, porque además son infinitas y yo solo puedo hacer trazos finitos. Entonces ya estaba metiendo más ideas, los objetos eran más imaginarios cada vez. Y así funciona la matemática realmente. De alguna manera lo que uno desearía era poner a prueba todas esas partes que estamos imaginando y de ahí nacieron todas estas geometrías no euclidianas. Voy a referirme un poquito a ellas, que me permite ver cómo se fue desarrollando el conocimiento matemático, porque al principio pues era cuestión de contar, de diseñar, de medir, etcétera, de varias actividades básicas que tenían una relación directa con la realidad. Poco a poco los objetos se fueron formalizando y pasaron desde Euclides a otras versiones ya más formalizadas, pero cuando llegó el problema de manejar el quinto postulado y se vio que todos los intentos por demostrarlo fallaban y que incluso trabajando negaciones del quinto postulado se obtenían resultados coherentes, pues esto ya empezó a mover el tapete a los matemáticos, desde Saccheri, que empezó a trabajar la construcción de un rectángulo y hacer conclusiones sobre si podían los ángulos ser mayores o menores que ángulos rectos. Pasamos por Gauss, Lobachevsky, puro personaje pesado de las matemáticas. Boulby, Riemann, etcétera, ¿no? Y entonces se empezaron a generar modelos de geometrías no euclidianas donde pues, por un punto fuera de lo que sería una recta pasan más de una paralela o no pasa ninguno, ¿verdad? Y se tuvieron que generar algunas representaciones para poder entender estos modelos. Pero si uno hace las deducciones lógicas de eso, bueno, no encuentra problemas. Y esto planteó una posibilidad de crecimiento de la matemática. Ya no me interesaba si esto se va a usar o no, ¿verdad? Ya sabemos que muchas de estas geometrías no euclidianas se utilizan en muchos aspectos de la física y de otros campos, pero en particular esto nació de simplemente el inocente propósito de demostrar el quinto postulado a partir de los otros 4 postulados de Euclides. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que lo racional no solo es deducción, lo racional es también hacer experimentos mentales. ¿Qué pasa con las cosas si yo lo hago de una manera u otra? Por ejemplo, ¿qué pasa si de alguna forma nosotros nos imaginamos un plano, trazamos un triángulo y luego ese plano lo doblo, se deforma el triángulo y se deforman los ángulos? Y entonces empiezo a ver la necesidad de algunas nociones como la curvatura, ¿verdad? O si lo cierro y formo una esfera y entonces el triángulo también se deforma y como que los ángulos se abren más, en fin. Es decir, esto hacerlo físicamente es muy difícil, pero sí me lo puedo imaginar y puedo entender qué es lo que sucedería si se hiciera esas cosas. Estos experimentos mentales son fundamentales, pero entonces empiezo a ver la diferencia entre las representaciones que deberían de tener cada una de las nuevas geometrías. Entonces, por un lado está la de Euclides y por otro están otras donde las paralelas se comportan de distinta manera. Tienen más de una paralela que pasa por una recta dada, pero las rectas
obviamente son otras cosas, los planos son otras cosas y los puntos son otras cosas. O donde no hay paralelas, ¿verdad? Y esto me va dando otras ideas muy importantes que después ustedes pueden indagar y ver cómo en efecto, si yo modifico el quinto postulado, obtengo cosas muy coherentes. Bueno, este fue, digamos, el primer desarrollo donde la deducción tuvo un papel muy importante para la matemática misma. Y después empezamos con los sistemas formales. Ya nos decimos, bueno, ¿y la realidad para qué me sirve? Y empezó el proyecto de la unidad de las matemáticas, que fue hecho ya más bien en el siglo XX, donde los principales actores de esto, cuando se creó la teoría axiomática de conjuntos, hablaban de que, bueno, pues no, lo que no te interesa es solamente descubrir cosas que se pueden deducir rigurosamente, y no me importa qué son, si los puntos los conecto bien o no, o si los elementos que estoy manejando existen o no, no me importa. A mí me importan las relaciones que puede haber entre esos objetos y deducir cosas que sean certeras de esos. Incluso Bertrand Russell decía esto, ¿no? Las matemáticas pueden definirse como una materia en la que nunca sabemos de lo que estamos hablando ni si estamos diciendo la verdad. Bueno, se empezaron a ver algunos problemas de la geometría euclidiana. Por ejemplo, se hablaba que el punto era aquello que no tenía dimensiones y que la recta era una sucesión alineada de puntos. Entonces, la pregunta natural es, ¿cómo puedo llenar algo con cosas que no tienen? Y entonces empezaba a tambalearse la geometría euclidiana. Y había otras ideas como esta. Se pensaban que una recta se constituía por puntos. Entonces uno se imagina un punto tras de otro, un punto tras de otro, un punto tras de otro, pero cuando se intersectan dos rectas, uno no puede asegurar qué pasa, porque puede suceder esto, ¿verdad? Que se enciman en un punto, pero también puede suceder esto otro, donde no se enciman en ningún punto, es decir, no se intersectarían. Y entonces, ¿ahí qué sucede? ¿Sí? Entonces, esta idea de contigüidad, que fuera un punto seguido de otro punto, no servía para poder representar las ideas en geometría. Y, por ejemplo, tendríamos problemas que entre dos puntos no podría haber otro. Y sin embargo, con muchas nociones de la matemática, eso sí tiene que darse. Entonces hubo que modificar las cosas y hablar de lo que se llama continuidad, en donde entre dos elementos hay una infinidad. Y además no tengo este problema de que puede no haber intersecciones entre las rectas. Fueron correcciones que se fueron haciendo en la geometría de Euclides. Algunos les llaman los errores en la geometría de Euclides, pero no, realmente eran concepciones limitadas que fueron revolucionarias en su época. Bueno, las estructuras de los elementos era esto: definiciones, axiomas, postulados, reglas de diferencia, teoremas y bla, bla. Por medio de la demostración se van demostrando cosas y está puesta en los libros de Euclides, ¿no? Pero la estructura actual no cambia mucho. Ahorita la voy a explicar un poco. Porque al ver este problema de las definiciones en Euclides, los matemáticos optaron por un camino, es decir, podemos partir de términos indefinidos. No nos va a preocupar qué es lo que haya en ellos, sino nos va a preocupar cómo se comportan, y eso me lo dicen los axiomas. Y a partir de mis reglas de inferencia yo puedo deducir cosas acerca de ellos, existan o no existan. Y entonces nos vamos de lo general a lo particular, y esto fue la obra del grupo Bourbaki en los libros que justamente se llamaban Elementos de Matemática, tal vez recordando a los elementos de Euclides. Bueno, esta es una caricatura del grupo Bourbaki, que eran matemáticos muy jóvenes que se reunían para hacer ese trabajo. Pero una de las cosas que nos enseñó los avances en la geometría en eso fue cómo trazar y relacionar los símbolos con las entidades matemáticas. Por ejemplo, tengo dos puntos y sé que por ellos pasa una y solo una recta en geometría euclidiana, y entonces, bueno, tendría que tener una manera de representarla, y se representa así, de tal manera que los puntos son mayúsculas, y si le pongo un símbolo así con unas flechitas, pues ya es otra cosa. Y luego tenemos dos puntos, pero puede ser que nada más me interesa lo que está entre ellos. Y eso se le llama un segmento y se denotaría así. Pero si hablo de la longitud del segmento, cambia la notación para poder distinguir cuando hablo de la figura o cuando hablo de un número, que en este caso sería la distancia.
También tengo que yo puedo dividir una recta en dos partes quitándole un punto, pero ese punto no lo puedo considerar en ninguna de las partes, entonces quitárselo literalmente y eso me forma lo que se le llama semirrecta, ¿verdad? Y esa semirrecta tiene un origen que no está dentro de esa figura geométrica y pasa por otro punto dado, ¿no? Y se simboliza así. Yo al ver ese símbolo ya sé que estoy hablando de una semirrecta, pero puede ser que una ese punto y entonces ya se le llama un rayo y se le pone el puntito al inicio para poder distinguir. Esto es fundamental para hablar de un ángulo, por ejemplo. Tengo 3 puntos, tomo 2 rayos y ya me generan un ángulo. Muchos dicen que el ángulo es la rotación de una semirrecta y bla, 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 o el área contenida entre dos semirrectas, y esas son puras mentiras. Un ángulo es una figura geométrica, porque todo lo demás se refiere a la medida. La figura geométrica compuesta con 2 rayos de origen común. Eso es todo, ¿sí? Y entonces lo podría denotar así, de tal manera que las letras cumplen una función. El origen es la parte de en medio y los puntos por donde pasan los rayos son las otras letras. Y entonces, al ver este símbolo, yo ya sé de qué estoy hablando. Y bueno, otra cosa es el número asociado a la abertura, que es la medida del ángulo, y eso ya es otra cosa. Muchas veces identificamos con lo mismo al ángulo, que es la figura, con su medida. Bueno, ¿y cómo manejamos todo esto? Por ejemplo, si yo tengo un ángulo así y este tiene una cierta medida, ¿qué es lo que mida? Entonces se tuvo que meterse al problema de definir qué era el interior. Entonces me tomo el semiplano que pasa por una de las semirrectas, que contiene una de las semirrectas, y luego busco el otro semiplano que intersecta al anterior. Y entonces lo que me queda en medio es el interior del ángulo y eso es lo que se mide. Ahí es donde yo establezco las medidas de los ángulos. Esto corrigió muchas cosas en Euclides que eran muy, muy ambiguas. También pasa en los triángulos, por ejemplo. Yo tengo un triángulo así, si yo lo manejo así, sé que un vértice es A, otro es O y otro es B, y no me importa, pues yo lo puedo manejar como se me dé la gana, pero ya al ver este símbolo ya sé que este es un triángulo. Bueno, ¿cómo mido el interior? Igual tomo un lado, trazo el semiplano que contiene a ese lado, luego busco el otro, pero que intersecta al anterior, y luego busco el tercero, y ya donde se intersectan los 3 semiplanos, ese es el interior del ángulo, ¿verdad? Y ahí es donde veo el área y veo muchas otras propiedades del ángulo, la medición del triángulo, la medición de sus ángulos y la forma en que yo voy a manejar esta figura después. De tal manera que yo puedo tener 2 ángulos y puedo establecer la relación entre ellos. Si es el mismo ángulo pero rotado, entonces puedo decir, es que el punto A corresponde con el punto C, el punto O con el punto M. Los dos son el origen común de los 2 rayos que forman los ángulos y el otro por donde pasan es el B y el D. Al ver este símbolo, yo ya tengo una claridad sin necesidad de dibujar de lo que están pasando y después me puedo referir al número, no a la figura, y ver que las medidas tienen que coincidir. Y entonces hago la correspondencia entre los rayos de cada uno de las figuras y así puedo resolver muchos problemas importantes. Lo mismo pasa con los triángulos. Yo puedo hablar que 2 triángulos son congruentes y ya sé que el punto A corresponde con el punto C, el punto O con el punto M, el punto B con el punto D. Y de tal forma que entonces sé que AB corresponde con CD y son los segmentos congruentes, BO con DM o A con MC. ¿Esto qué quiere decir? Que las distancias, o sea, los números AB es igual a CD, BO, etcétera, etcétera. Muchas veces manejamos de manera muy confusa esto en la enseñanza. Lo mismo hago con los ángulos. Yo sé que el ángulo AOB corresponde al CMD y así. O sea, solamente viendo los símbolos yo puedo decir muchas cosas y también obviamente sobre las medidas de los ángulos. Esto tiene una fuerza increíble porque puedo prescindir de las figuras para hablar nada más simbólicamente de la figura que estoy trabajando. Lo mismo pasa con la semejanza, ¿verdad? Yo puedo hablar de las razones entre los lados y las medidas de los ángulos, pero con el propio símbolo yo puedo prescindir de esto. Aquí deberían ser triangulitos y puse ángulos, perdón, pero bueno, ustedes me comprenden ahí. Y bueno, el símbolo este es de semejanza, algunos usan otros. Felicidades, pero bueno, este es el que a mí me gusta.
y puedo prescindir de las figuras para poder hablar de esto. De tal manera que yo puedo hacer geometría solamente con los símbolos, porque los mismos símbolos me están diciendo, aunque de todos modos, para poder entender las demostraciones, tengo que hacer a escondidas mis dibujitos. Bueno, esto me permite pensar en que puedo hacer geometría de muchas cosas. Por ejemplo, algunos hicieron un modelo de la geometría de las abejas y los términos indefinidos eran abeja, colmena y las relaciones tarea. Como en la geometría actual, punto, recta y plano son términos indefinidos. Cualquier cosa que sean, si cumplen los axiomas, son válidas las demás proposiciones que se deducen de los axiomas. Entonces tengo la abeja, que es un término indefinido, la colmena, que es otro, pero lo puedo representar así, o la relación estar n, que tengo una colmena y dentro hay una abejita. Y puedo entonces plantear mis axiomas, hay por lo menos dos abejas, dadas dos abejas distintas, hay una sola una que la contiene, etcétera, igual para una contiene, y empezar a plantear teoremas. Hay por lo menos tres abejas, ¿es falso o verdadero? Pues bueno, hago una demostración con base en los axiomas que tengo, puedo plantear otro teorema, dos almejas tienen distintas, tienen a lo más una abeja en común, igual, ¿es falso o verdadero? Pues la demostración me va a determinar. Saco otro, hay por lo menos tres colmenas, ¿es falso o verdadero? Pues la demostración me lo viene a dar y tengo que manejar o los teoremas que ya demostré o los axiomas que tengo. Y esto por el proceso de usar la lógica durante todo el camino. Y así puedo seguir. Esto me habla del papel de la lógica en la demostración. La negación, por ejemplo, es así. Una proposición puede ser verdadera o falsa, pero su negación va a tener el valor contrario. La conjunción es verdadera cuando las dos partes son verdaderas. La disyunción que puede ser verdadera cuando al menos una de las partes sea verdadera. El condicional, que solamente es falso cuando la premisa es verdadera y la conclusión falsa. Y de ahí saco el bicondicional, que sigue de P implica Q o Q implica P. Entonces, puedo generar mis tablas de verdad y hacer muchas cosas. De ahí salieron muchos métodos, como por ejemplo el método de reducción al absurdo, que es, si yo quiero demostrar algo, pues supongo que no pasa, ¿verdad? Y luego llega una contradicción, es como decir, bueno, sí lo acepto y después digo, pero no lo voy a aceptar. Entonces, ya sale así. Eso es algo que les disgusta mucho a los alumnos cuando se ve geometría en este sentido, porque parecen cosas raras, extrañas, ¿no? El método de hacer lo contrario es que a veces para demostrar P implica Q, parto de no Q para llegar a no P. Entonces eso se les hace extrañísimo, ¿verdad? Y es una equivalencia entre proposiciones, ¿no? El método de Sherlock Holmes, que si tengo n posibilidades, descarto n-1 y la que queda, aunque no me guste, tiene que ser verdadera. Todos estos métodos han estado sujetos a escrutinio de muchos especialistas y, bueno, han generado otro tipo de matemáticas, como el hecho de que no van a existir estas pruebas por negación, sino más bien, si digo que algo existe o que algo sucede, lo tengo que construir. Bueno, y hay otros métodos que no se explican por la lógica, como el método de la casa de León, que es hacer un cerco para encerrar lo que yo quiero capturar y lo voy cerrando hasta que llego a él. Esto se emplea en muchas otras ramas de la matemática, pero que por la lógica es un poco difícil de explicar. De tal manera que la lógica y la argumentación siguen estando presentes ahí. Bueno, los métodos de descubrimiento, por ejemplo, que se manejan en matemáticas fueron expuestos por este personaje, Choquet, más o menos en los años 70, y uno de ellos era el relajamiento de axiomas. Como un ejemplo, las geometrías no euclidianas, ¿verdad? Yo quería quitar un postulado de Euclides y entonces me generaron geometrías diferentes. Otro método es la creación de estructuras sometidas a exigencias previas, y de aquí podemos hablar del trabajo de Hilbert, porque Hilbert dijo la geometría tiene que ser así, y entonces habló primero, no voy a preocupar de la definición de punta recta y plano para no entrar en problemas. Después planteo distintas relaciones que las voy a aceptar, ¿sí? Por ejemplo, una cosa que no hizo Euclides fue hablar de cuándo podíamos decir que un punto estaba entre dos.
Y bueno, ahí teníamos que hacer algunas cosas que Hilbert ordenó y también la idea de las pertenencias entre los distintos elementos de cada parte que conformaba la geometría, ¿no? También se habló de relaciones binarias entre segmentos, ángulos, etcétera, ¿no? Y de ahí salen las congruencias de triángulos. Y redactó, creo que alrededor de 20 axiomas, sería cuestión de contarlos. Y a partir de ahí trató de ser muy cuidadoso de no olvidar nada para que esto no nos condujera a problemas después. Tiene un libro de fundamentos de la matemática donde escribe con mucho detalle todo eso y también metió el axioma de continuidad para evitar tener muchos problemas, ¿no? Entonces Hilbert, además, bueno, Hilbert hizo unas cosas impresionantes en matemáticas. Incluso hay espacios que guardan el nombre de espacios de Hilbert y tienen muchas otras cosas por las cuales resulta un personaje muy importante. Bueno, entonces él hizo una estructura que tenía ciertas exigencias y con esa trabajó. Otro método de descubrimiento es el refuerzo de axiomas y aquí voy a meter la geometría métrica de Birkhoff, porque Birkhoff lo que hizo fue, la geometría de Hilbert se conoce como sintética porque no mete la medida como un elemento fundamental y la diferencia con Birkhoff es que él sí mete la medida y plantea solamente 4 axiomas. Como ven ustedes, el cuarto axioma ya es semejanza de triángulos, ¿sí? Y los otros 3, pues los encontramos con referencia tanto en Hilbert como en Euclides. Y bueno, esto me permite que el quinto teorema, por ejemplo, sea el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y puedo trabajar un modelo de geometría muy rápido para ciertos propósitos, pero aquí la medida está puesta dentro de todos los elementos que plantea Birkhoff, ¿no? Es otro modelo, es tratar de reforzar los axiomas metiendo otro elemento más, como es el caso de la medición. También el estudio de estructuras próximas como Galois, ¿verdad? Que Galois se dio cuenta, fue de los primeros trabajos en donde se dieron cuenta de que podía trabajar cuestiones algebraicas con álgebra, ¿cierto? Pero también podía trabajar problemas geométricos con álgebra e incluso hablar de si este tipo de problemas como la trisección del ángulo, la cuadratura del círculo y otros más podrían ser resueltos satisfactoriamente y encontró que no. ¿Por qué? Porque algunas de las partes de Galois se pueden hacer simulando una estructura numérica con regla y compás y entonces cuando encuentra uno que esas estructuras que son campos y con sus extensiones, puede ser que en determinado momento esto no me permita lograr estos resultados geométricos que yo quiero. Galois fue un personaje muy importante, a partir de él se pudo ver cómo el álgebra y la geometría tenían vínculos muy importantes, ¿no? Pero hubo quien metió ruido, que fue Gödel, donde habló que, bueno, un sistema muy parecido al de la aritmética, puede tener proporciones que no se pueden demostrar por medio de los axiomas, ¿no? Y entonces empezó a tambalear todo el mundo de la matemática, ¿no? Bien, yo les voy a recomendar este libro de cómo entender y hacer demostraciones en matemáticas. Si ustedes quieren ver el papel que juegan las técnicas para demostrar, este es un alumno de Polia, según entiendo. Y bueno, lo pueden encontrar tal vez incluso gratis en internet. Pero hay otro libro que me parece fundamental, que es No todo se puede demostrar. Entonces, ¿qué es lo indemostrable? Y hay muchas sorpresas en este pequeñito libro de Manin que nos invita a explorar el mundo de la demostración de manera muy importante. Porque a fin de cuentas uno considera la demostración como una gran habilidad matemática, pero está muy cercana a lo que sería la manipulación de símbolos. ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, es como si yo tuviera un pentómino y quisiera armar figuritas, ¿sí? Entonces, tengo que saber cómo manejar las relaciones entre estas figuras para armar esto, igual que como en el tagram, ¿verdad? Porque a veces me dan las piezas sueltas del tagram, yo quiero formar una figurita y termino formando otra, pero esto me va ayudando. Es decir,
En la medida que yo hago demostraciones, me voy dando cuenta cómo funcionan las piezas y las puedo colocar de manera adecuada. Lo mismo pasa con las distintas versiones del cubo de Rubik, que esencialmente es el mismo algoritmo para muchas versiones del cubo de Rubik y todos los ven como distintos. Entonces, esta parte de la matemática es muy interesante de cómo puede uno llegar a abstraer estas relaciones entre las cosas y darles un sentido lógico y de consecuencia. No importa la repetición y manejo simbólico, eso hay que tenerlo muy claro. Matemáticas no es repetición. O sea, no sabe matemáticas el que me repite un libro, el que tiene buena memoria, no. Pueden ser buenos matemáticos, pero no necesariamente. Este, el manejo simbólico es como el manejo algebraico, resolver una ecuación, hacer una factorización, etcétera. Bueno, lo puedo hacer, puedo tener ideas y ser muy bueno en eso, pero la creatividad matemática se da a partir de otras cosas. La creatividad matemática es generar ideas, es meterse con estas cosas, escudriñarlas, ves qué relaciones hay, demostrar las cosas de muchas maneras, experimentar qué pasa si quito y si pongo esto. Eso es lo que es hacer matemáticas. Lo demás es pura repetición y manejo simbólico. Y muchos cursos de matemáticas repiten lo mismo durante años. En vez de invitar al alumno que explore las cosas, que las desmienta, que se dé cuenta de que a lo mejor lo que piensa no es correcto, pero sí puede avanzar en otras ideas. No puede crecer el pensamiento nada más repitiendo y manejando reglas formales. Que sí, en matemáticas se tienen que manejar porque es la manera en que se escriben las cosas, pero antes vienen las ideas y la experimentación. Bueno, con esto yo termino mi participación. Le doy muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Ahí tienen un correo por si fuera necesario. Listo. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco bastante ahí por tan excelente disertación, ¿verdad? Pues les comento a los participantes que este es el espacio de preguntas, las pueden redactar acá, o en caso que quisieran habilitar el micrófono, pues también lo pueden hacer para que vaya fluyendo, ¿verdad? Asimismo, quiero comentarles que aquí a través del chat, el compañero Juan Humberto Boj ya compartió el enlace para que puedan tomar la asistencia, ¿verdad? Entonces, si pudieran registrarse de una vez, sería lo más oportuno en este momento. Y nuevamente, si tienen dudas, por favor, en este espacio las pueden colocar. Pablo Guzmán, claro, puede habilitar ahí su micrófono. Sí, buenas noches y gracias por el tiempo. Doctor, un gusto conocerlo a través de este medio. El gusto es mío. Tengo una, o sea, más que todo inquietud. Al inicio de su excelente ponencia, usted hablaba más del tema de geometría que matemática. Ajá. Y al final terminó enfatizando más matemática. Entonces, ahí me dejó un poquito así, como dijera así, con duda. La otra, yo estaba viendo la forma en que usted hizo que era el cuadrilátero, creo, y formó el triángulo. Ajá. Pero, o sea, como en geometría, por lo básico que uno ve, como por ejemplo el pentágono, el hexágono, que son figuras muy sencillas, tienen una cierta medida. Y ahí lo vio que usted lo hizo así, de hecho, en la computadora, que es tan sencillo, pero ¿cómo regirse uno para cambiar de una imagen a otra, así como usted lo desarrolló? O sea, con qué medidas o qué áreas, pues? Ahí me quedó esa dudita y la otra sería cómo lo aplicaríamos nosotros en nuestro estilo de vida constantemente. Así es de que muchas gracias por su atención, doctor. Así, gracias por las preguntas. Bueno, tocas temas importantes. En principio, ¿por qué hablé de geometría? Porque la geometría es la más relacionada con la demostración.
Es decir, pocas veces hablamos de demostraciones algebraicas o demostraciones aritméticas. Y por otro lado, quería enfatizar que la geometría tiene un papel destacado en la matemática y que no se lo damos y que deberíamos de dárselo, ¿sí? Entonces, fue intencional. Si iba a hablar de la demostración, tenía que hablar por fuerza de la geometría, ¿sí? Y entonces así fue como fui generando el discurso basado solamente en lo que pasa en la geometría, porque, por ejemplo, en los libros de Euclides sí hay propiedades sobre los números, pero no en el mismo sentido que se habla de la geometría, ¿sí? Es digamos, sí tienen una forma de escribirse, pero es mucho más fuerte el impacto que causó en la geometría, ¿no? Entonces, a partir de los libros de Euclides y todas estas ideas de que hay que explicar las cosas a partir de pocos elementos, se fueron generando ideas más generales. Y al principio la matemática estaba muy relacionada con la realidad y muchas de esas realidades tenían que ver con entidades geométricas, ¿sí? Y poco a poco, como que los objetos matemáticos empezaron a tener vida propia y ya no, ya la realidad, la verdad me importaba poco. Lo que me interesaba es cómo se combinaban esos elementos y cómo yo podía deducir propiedades de ellos a partir de pocos elementos, ¿no? En el ejemplo que puse del triángulo feo, del cuadrilátero feo, para llegar a un triángulo con la misma área, es justamente lo que tú dices, lo que yo quería expresar. Es decir, cómo hay problemas de orden geométrico que siempre los queremos ver por medio de la aritmética o de la álgebra. Queremos que nos den el área, queremos que nos den las longitudes de los lados, y cuando no tenemos medidas no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos esta imaginación geométrica desarrollada. Ese es uno de los problemas por los cuales nosotros, bueno, en particular yo he tratado de decirles a ustedes que, bueno, las cosas se pueden ver de otra manera, ¿no? Y cómo este problema tan sencillo fue generando otro más grande hasta hablar de la cuadratura del círculo. Entonces, pero además, si te das cuenta, si yo hablara con números, lo que podría hablar es de áreas aproximadas. No necesariamente me va a dar el mismo valor, ¿sí? Y con geometría puedo hablar de exactamente la misma área, sin necesidad de tener valores numéricos. Entonces, las ideas que están ahí son muy profundas, ¿no? Ahora, ¿cómo relacionarlo con el trabajo cotidiano? Yo diría hay que cambiar la perspectiva de las cosas, hay que prestarle más atención a la geometría, porque la geometría es más importante para nuestras vidas, es la percepción, es lo que nosotros podemos ver, cómo se comportan las cosas a través de objetos geométricos, y hay muchas cuestiones de aritmética y de álgebra que podemos explicar a través de la geometría. Esta es una de las cosas que yo mencioné. Y por otro lado, que más que preocuparnos por hacer una demostración rigurosa, nos preocupemos porque surjan ideas en los estudiantes, para que le den sentido a los objetos geométricos y vean cómo esto les apoyan para obtener ideas de otras cosas. Lo más importante en la enseñanza es generar ideas, no que repitan como pericos un libro, ¿sí? Porque como pericos tenemos bastante y conseguimos en los mercados, en las tiendas de mascotas, pero eso no nos sirve para hacer ciencia. Nos sirve la gente que genera un pensamiento, que se imagina cosas, que busca relaciones, que se sorprende con lo que está ocurriendo. Y eso no lo hacemos repitiendo demostraciones a lo loco. Entonces, ese era el otro mensaje. ¿Cómo lo llevo yo a la enseñanza? Si tengo que ver demostraciones, ok, vamos a verlas, pero antes dejemos jugar a los chavos con las cosas. Dejemos ver que encuentren propiedades. Tal vez hasta ellos mismos descubran el teorema que pueden plantear. Hay muchas actividades que por ahí tengo en donde, por ejemplo, el ver el teorema de Variñón, que dado un paralelogramo, dado un cuadrilátero, se unen los puntos medios de los lados, siempre se forma un paralelogramo. Bueno, lo podemos hacer con computadoras, lo podemos hacer con regla y compás, sin decirles el teorema. Ellos al final lo plantean porque se dan cuenta que siempre van a encontrar un paralelogramo. Y eso es mucho más valioso que uno les dicte el teorema, porque ya para ellos tiene sentido eso. Y no solo eso, al momento de ver y encontrar estas relaciones se dan cuenta incluso de la demostración. Entonces, el trabajo del maestro es nada más conducirlos y no hacerlos que se aprendan como pericos las cosas. Esa es la idea que yo tengo
del manejo de la matemática, es lo que queda realmente cuando uno trabaja la matemática. Y bueno, yo contestaría lo que me hiciste favor de preguntar, Pablo. Gracias. De acuerdo. Vivi de Ruiz nos pregunta lo siguiente. Se comprende que no toda la matemática es aplicable a la vida. ¿Esto aplicaría a la geometría? No, la geometría, como vimos al principio, tiene mucha aplicación con el diseño, ¿verdad? Con la cuestión de la medida, porque incluso en educación básica trabajamos en mediciones indirectas, pero en la vida diaria lo hacemos, es decir, cómo se miden las distancias en los astros es con mediciones indirectas. No estamos ahí para llevar una cinta métrica ni nos alcanzaría. O sea, pero esto no proviene de ideas de la geometría, entonces es básica la formación de geometría. Pero hay cosas de geometría que no necesariamente podemos trabajar en el aula y que solamente la analizan los matemáticos porque están encargados de ver estas relaciones abstractas, ¿no? ¿Sí? Pero hay muchas cosas de geometría que se pueden hacer. Por ejemplo, muchos usan papiroflexia para formar figuritas y todo eso, y están muy contentos los niños y el maestro haciendo cosas con papiroflexia, pero después se da uno cuenta que no están aprendiendo matemáticas, aprenden a doblar papel, pero las matemáticas, ¿dónde están? Pues quién sabe, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre hay que buscar la relación del doblado de papel con las matemáticas, haciéndoles ver que se están trabajando a lo mejor figuras geométricas, simétricas, o que tienen la misma área, o que se está haciendo esto, para que ellos entiendan estas relaciones con base a estas figuritas tan bonitas que hacen con doblado de papel. Es decir, nosotros tenemos que buscar la relación. En educación básica no tenemos tanto problema. En educación media superior, la preuniversitaria, tampoco tenemos mucho problema con las matemáticas que se enseñan. Pero ya cuando entramos a la carrera de matemáticas, de física o de otras ciencias más duras, pues sí tenemos problemas porque ya no todo se puede dibujar, escribir. Lo único que podemos es pensar en eso. De acuerdo. La misma compañera nos pregunta por qué es importante la demostración en geometría, ya que algunos ingenieros describen lo que está demostrado, no necesita que se demuestre. Es decir, los ingenieros realizan ahí algunas unas construcciones, supongo, ¿verdad? Sin necesidad de que éstas se demuestren. Entonces, la compañera nos pregunta cuál es su postura ante esta situación. Bueno, yo creo que tal vez la demostración no debería ser tan exigida, más bien la argumentación. O sea, que me convenzan que las cosas ocurren de cierta manera. Yo no me preocuparía en axiomas y postulados, yo los llevaría casi a los inicios de la geometría, donde ellos pudieran decirme, es que esto debe de ser así por tal y tal razón, no me importa si vienen de axiomas o teoremas demostrados previamente. Esa capacidad de argumentación es la que hay que desarrollar en los estudiantes, porque en efecto, los ingenieros actúan un poco así. O sea, ellos no agarran un teorema y lo demuestran antes de aplicarlo. Ellos ya saben que eso se da y lo usan, ¿sí? Y a veces no hacen caso a las matemáticas que estudiaron. Muchos ingenieros dicen que les enseñaron puras cosas que no sirven, ¿sí? Y entre ellas está, por ejemplo, puede estar la geometría o el cálculo u otras cosas, porque ellos tienen manuales, tienen tablas que les dicen de resistencia de materiales, de conservación de energía, de una serie de cosas, y lo único que tienen que encontrar son proporciones, tienen que encontrar relaciones entre valores, tienen que ver en una estructura que se soporte bien, y eso sabe que lo pueden hacer con triángulos, y entonces ya no se meten en muchos problemas de demostraciones, en efecto. Sin embargo, la capacidad de argumentación, esa sí la deben de tener siempre. O sea, deben de saber cómo conducir una discusión para llegar a una conclusión que ellos esperan que sea válida. Y deben de poder reforzar la validez de eso que quieren argumentar. Entonces, eso es algo que se da y se puede dar con matemáticas. No se puede dar en literatura, porque aunque en literatura se razona, pues el propósito es otro, ¿verdad? Es ver que una idea esté bien, una narración esté bien construida y una serie de cosas que también tiene que ver con la lógica, pero tiene otro enfoque. En matemáticas uno puede hacer y deshacer sin tirar edificios, sin hacer bombas y sin nada. Todo es supuesto. Pero entonces hay que desarrollar esa capacidad de argumentación y mucha de ella se relaciona con objetos geométricos. De acuerdo, esta duda pues es mía prácticamente. Bueno.
debido al teorema de la incompletitud de Kurt Gödel, ¿verdad? Él pues menciona que no todos los teoremas se pueden demostrar, pero mi duda es cuál es el camino que él tomó para demostrar este teorema. Bueno, es un poco sencillo, pero a la vez un poco complicado. Es decir, tú puedes armar una demostración, pero vos puedes armar una proposición de una teoría que se supone que viene de axiomas y tiene ciertas características de esos axiomas, conformas esa proposición y ves que no la puedes demostrar con ninguno de las deducciones que tú vienes haciendo, ¿no? Entonces es un poquito complicado, eso lo hacen los lógicos. Se puede explicar de manera sencilla, pero bueno, la manera más sencilla que se me ocurre es decir eso, es decir, se puede construir una proposición que no sea demostrable por ninguna parte del sistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿eso en qué le dio en la torre? Porque, bueno, se suponía, y Hilbert tenía esa idea, de que el sistema de axiomas que había constituido para la geometría solo representaba en esa geometría y no había ninguna otra más, y que todo lo que se ocurriera para demostrar se podía demostrar a partir de ella, ¿no? Entonces puso a temblar a todos, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, la matemática ya no se fundamenta por la lógica en los conjuntos. De hecho, la teoría de las categorías vino a sustituir todo eso y metió a los conjuntos como un caso sencillo, digamos, de la teoría de las categorías. Y después vino la teoría de topos, que es más general. Con la teoría de las categorías se trataba de hacer una teoría matemática que unificara todo. Entonces, realmente en enseñanza estamos retrasados muchísimo tiempo con relación a la matemática que ahora se está generando, ¿no? Todas estas cuestiones las comento porque se pensaba que con la teoría de conjuntos y la lógica se iba a formalizar toda la matemática. Después se vio que no, ¿sí? Simplemente, o sea, porque hay una imposibilidad interna en los sistemas axiomáticos. Y entonces eso ya vino a destruir muchas concepciones sobre la matemática, ¿no? De que es total, de que es... Ahora, ¿cuál es esa proporción que no se puede mostrar? Pues quién sabe, sepa cuál es. Pero se sabe que existe una. Hay un chiste de ingenieros físicos y matemáticos en donde dice que fueron a pedir el mismo trabajo. Entonces el ingeniero pide sus manuales, saca su regla de cálculo o su calculadora y empieza a hacer cuentas y en media hora ya resolvió todo y entrega su trabajo, ¿no? Y el físico está allí aventando papelitos, tirándolos para el aire, buscando pesas, midiendo cosas, etcétera, y tarda como 3 horas y entrega su trabajo ya. Y el matemático ya lleva como 8 horas y con papeles tirados por todos lados y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, ¿no? Y entonces llega el aplicador del examen ya aburrido y dice, oiga, ya terminó. Y dice, no, mire, ya demostré que existe solución. Ahora tengo que encontrarla. Esto pasa con el teorema de Gödel, ¿verdad? Sabe que eso ocurre, pero no sabe cómo ocurre, porque se construyen de manera teórica general, ¿no? ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias, doctor. Vivi de Ruiz dice también, gracias, concuerdo con usted. Me es relevante hacer la negociación de demostración y argumentar. Sí, es decir, la compañera está completamente eh, convencida de que es importante también esta parte, ¿verdad? Me Claro, tienen que pregunto argumentar. si tienen alguna duda más, queridos participantes, la pueden escribir aquí a través del chat o también pueden pedir ahí el uso de la palabra para que también entremos ahí en conversación, ¿verdad? Entonces la pueden hacer de esos dos medios. Bueno, sí, si no tienen muchas preguntas, no importa. Yo creo que lo importante es que se les quede en duda, que le busquen Sí. y discutan Pablo las cosas. Guzmán levantó la mano, la puede tomar ahí el... El micrófono. Gracias, doctor. Su postura muy buena, excelente. Yo creo que como un buen docente tiene la capacidad y habilidad de poder explotar el conocimiento de los educandos. Ahora, pero ¿qué pasa con aquellos maestros o docentes que en lugar de permitir que el estudiante explore, analice, reflexione y haga sus propios conocimientos, en el área de pedagogía le llaman proceso enseñanza-aprendizaje, y donde no en otras áreas no permiten que el estudiante
exponga ahí su conocimiento, sino al contrario, así como usted dice, esto es así y así lo tienen que hacer y tráiganme la respuesta que yo quiero, no así que el estudiante pueda realizar el procedimiento o el proceso y de igual manera llevar una solución que por supuesto que vaya acorde ahí sí que a la orientación del docente. ¿Qué consejo o qué recomendación daría ahí en ese caso? Pues mira, es que como docente es más cómodo hacer lo mismo cada año, ¿sí? Es más, yo tenía maestros que llevaban sus cuadernos de notas de clase y ya estaban amarillos de lo viejo que estaban, ¿sí? Y repiten lo mismo cada año. Por eso les gusta el Baldor y les gustan otros libros que ya trae todo hecho. Yo creo que el docente tiene un reto muy grande, que es adaptarse a todos los grupos. Tenemos muchos grupos y cuando uno va de grupo a grupo son muy diferentes y uno puede hacer lo mismo en un grupo y en el otro y le salen resultados diferentes. Entonces el docente tiene que entender eso, tiene que entender que no puede proceder diciendo lo mismo siempre. Yo me acuerdo que cuando platicaba con mis viejos maestros, me decían, ¿tú qué me vas a decir si yo ya tengo 30 o 40 años de experiencia, ¿no? Y entonces yo en broma les decía, sí, puede ser la misma experiencia todos los años, nada más se repite, ¿sí? Y no, realmente la docencia nos da un campo muy importante para hacer cosas nuevas cada vez. Evidentemente esto tiene que estar de acuerdo con el sistema educativo, ¿verdad? Y tiene que promoverse desde las instancias que definen los currículos, las currículas, perdón. Entonces, las currículas, entonces es muy importante que se conserve esta unión entre planeadores, entre maestros y que se arriesguen. Es decir, una recomendación que yo hago es, ok, da el 90% de tus clases igualito que las da siempre, pero cambia un 10% este año, ¿sí? Haz cosas nuevas, haz cosas diferentes. El otro año ya te pasas a ver otro 10% de manera diferente y ya vas a tener 20%. El otro año ya tienes 30%. Y eso por hablar de un porcentaje, puede ser el 5%, puede ser el 2%, lo que sea. Pero eso es fundamental, que nosotros veamos que cuando cambiamos cosas, obtenemos resultados que hasta se vuelven anécdotas, da más gusto. Da mucho gusto ver a los estudiantes sonriendo cuando nos ven. ¿Sí? Y que no estén pensando en groserías acerca de nosotros. ¿Sí? Es decir, uno transforma a los estudiantes y no los transforma cuando siempre es el mismo. Es más, hay alumnos, me ha tocado, que me decían, yo llevo con este maestro, pero pues ya le pedí todas las tareas a otro amigo que llevo con él y nada más las copio. Porque va a ser lo mismo, todos los días va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, no está cambiando, no está educando. Lo único que está haciendo es repetir, ¿sí? Y eso no es la educación. Y lo peor es que eso le enseñamos a los estudiantes, que para hacer cosas fundamentales basta repetir. Y no, hay que ser creativo, hay que ser imaginativo, hay que ir a veces en contra de lo que está establecido. Y bueno, eso lo pueden hacer las organizaciones del magisterio, lo puede hacer el maestro mismo desde su clase, puede ser el trabajo colegiado el que lo impulse, y eso ha tardado mucho. Llevamos en esto desde mediados de los años del siglo pasado a la fecha y todavía no se ha podido generalizar, pero es una necesidad que ha salido y está en todos lados. Ya muchos países que estructuraron de otra manera su educación han tenido logros muy importantes, como Singapur. O sea, en Singapur no se juega con eso. Hay que hacer las cosas de manera diferente. En Corea no se juega con eso. ¿Sí? Y de alguna manera han obtenido logros que nosotros, que tenemos la capacidad, que fuimos de los pueblos que tuvieron muchos avances en ciencia, aunque no era reconocida en Europa, pero teníamos muchas cosas y nos estamos quedando la saga simplemente porque no explotamos toda esa fortaleza intelectual y cultural que tenemos. De acuerdo, gracias. Sandra Cousiño nos dice, estoy totalmente de acuerdo. Es muy importante estar actualizado, cambiar, motivar a los alumnos y transmitirle pasión. Pues bien, como no hay más preguntas acá a través de este espacio del chat, ¿verdad? Así que
pues ahí sí que muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias aquí por compartirnos su conocimiento, por compartir estas experiencias también. Y pues para ya finalizar, le dejaré ahí el uso de la palabra a mi compañero Nelson. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, doctor Eduardo. En este Gracias. momento voy a hacer lectura del diploma que le haremos llegar. Dice de la siguiente manera: los pitagóricos otorga el presente diploma al doctor Eduardo Mancera Martínez por impartir la conferencia denominada Las razones de la geometría, realizada el 24 de septiembre de 2021, tiempo de desarrollo 1 hora con 30 minutos, Guatemala, 24 de septiembre de 2021, y aparecen las firmas de los miembros de los pitagóricos. Así es que muchas gracias, doctor, muchas gracias a todos los presentes también. Ha sido un gusto y un privilegio poder escuchar tan extraordinaria conferencia. No, gracias a ustedes que me están volviendo pitagórico y les agradezco que tengan confianza en mis historias y espero que les sirvan de algo, por lo menos generar discusión, ¿no? Muchísimas gracias.